para árboles de transmisión flechas. ¿Sí lo ven? Si me confirman, por favor. ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, nada más para recapitular, estamos diseñando, pues creo que habíamos comentado que pues ya es una flecha de transmisión de potencia que tiene montado un par de engranes, dos engranes de dientes rectos, tipo de dientes rectos. En el punto A habíamos platicado que es donde, para este problema es donde ingresa toda la potencia, es la entrada de potencia, y en el punto C es la salida de potencia, donde se consume. Para este caso, pues solamente son podríamos decir, dos elementos montados que consumen y transmiten potencia, y así lo habíamos clasificado como si fuera una flecha de transmisión de potencia. Si hubiera habido más elementos, si esta pieza estuviera un poquito más larga, tal vez, y que tuviera otro elemento más montado, en ese momento se clasifica como un árbol de transmisión de potencia mecánica, ya que de un elemento transmite potencia a dos salidas de potencia. Entonces es para identificar estos puntos, recordando también que el primer dibujito que ustedes están viendo aquí en la parte superior es una vista lateral de nuestro árbol de transmisión, y las figuras de abajo están vistas con respecto a una convención de vistas, ¿sí? Y la convención de vistas es la referencia de izquierda hacia de la derecha, donde nosotros vamos a ver estamos viendo esta posición de vista frontal del engrane, de los engranes A y C, como si estuviéramos parados a la izquierda del árbol de transmisión y visto de frente. Entonces, de esa manera nos va a ayudar para poder definir el sentido de giro de los elementos, ya que el sentido de giro de los elementos es un punto muy importante para poder proponer y poder dibujar, y también en diagramas de cuerpo libre, la dirección y sentido de las fuerzas que esos engranes están ejerciendo sobre el árbol de transmisión. ¿Sale? Entonces, con esto vamos con esta imagen, con este enunciado, pues vamos a iniciar esta introducción a nuestro problema. Y bueno, la clase pasada lo que hicimos nosotros fue, ya una vez conociendo las características del árbol de transmisión que vamos a diseñar, el primer paso es hacer el diagrama tridimensional con esa convención de vista de izquierda a derecha. Y este diagrama tridimensional, pues es esta figurita que ahorita les estoy mostrando, que está a la izquierda, que está aquí marcada hacia la izquierda. Es el diagrama tridimensional con la convención que nosotros estamos haciendo. Quiero recordarles nuevamente, ingenieros, que si ustedes estudian fuentes bibliográficas, cualquier fuente bibliográfica que se les ha propuesto en el programa, pues la convención para este tema de vistas, siempre que vean ustedes estas figuras, así de estos circulitos, es que están vistos de izquierda a derecha. Esa es la convención que han tomado todos estos teóricos de los libros. Es el sistema al cual nosotros nos estamos, pues, homologando, ya que si ustedes lo ven de otra manera, pues estarían utilizando otro sistema, pero no se va a referir al menos a la bibliografía que ustedes podrían estudiar recomendada en el programa. Entonces, si ustedes ven estas figuritas, siempre es que en cualquier libro que estudien de los que están recomendados en el programa, es porque es la vista de izquierda a derecha, estos circulitos, ¿sale? Para ver de frente los engranes. Entonces, con esto, pues, le repito nuevamente, nos sirve para poder realizar nuestro primer esquema tridimensional del árbol de transmisión y los elementos que están montados al árbol, y conocer el sentido de giro de esos elementos, que es esta figurita que ahorita les estoy aquí indicando, ¿sale? La otra figura no la copien, no quiero que generen la confusión, nada más simplemente es para que ustedes se den cuenta que, pues, si ustedes la convención la toman como vista frontal de derecha a izquierda, o sea, opuesto a lo que habíamos nosotros indicado al principio, pues sería esta vista la que se vería, y ver cómo cambia, pues, la posición de los elementos en la figura, la posición de la figura. Entonces, bueno, yo les recomiendo que no la tomen en cuenta porque genera confusiones, y nos vamos a apoyar nada más en la vista frontal de izquierda a derecha.
Entonces, con esto nosotros la clase pasada vimos el sentido de giro, vimos dónde es la entrada, en el piñón P entra toda la energía, toda la fuerza al engrane A y de ahí se distribuye hacia el engrane C para consumir toda esa energía y toda esa fuerza, ¿sale? Entonces, con esto analizábamos el siguiente paso, primer paso hacer este diagrama, segundo paso es ubicar e identificar las fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión y que transmiten potencia y consumen potencia van a generar para y que influyen en el diseño del árbol de transmisión. Entonces, en el engrane A, que es el donde entra la potencia, nos vamos a situar primero el análisis donde entra la potencia, pues inicia todo mediante este piñón y el punto de intersección es donde actúan dos fuerzas por ser un engrane de dientes rectos, una fuerza radial y una fuerza tangencial. Y pues prácticamente la dirección de las fuerzas que nosotros analizamos la clase pasada, concordamos que la fuerza tangencial iba de arriba hacia abajo, según el eje que nosotros, el plano de coordenadas que estamos usando, que es, iba de un eje Y negativo, ¿sí? Y la fuerza radial iba en un eje X positivo. Con esto, pues según hasta donde yo recuerdo, llegamos a este diagrama de cuerpo libre, donde posicionábamos las dos fuerzas, tanto radial y tangencial, de la entrada de potencia de nuestro árbol de transmisión. Nada más necesito que me confirmen, ingenieros, por favor. ¿Sí nos Sí, queda? así lo. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces aquí es donde vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Nada más recordándoles que pues para poder identificar la dirección y sentido de estas fuerzas, primero tenemos que ubicar dónde se encuentra el otro elemento que ayuda a producir estas fuerzas. Para el caso del engrane A sabemos que aquí pues con el piñón inicia toda la potencia. Y la ubicación del piñón pues tiene mucho que ver con el sentido de estas fuerzas. Si el piñón estuviera en otro lado, pues entonces pues cambia el sentido y dirección de estas fuerzas, ¿ok? Si el piñón estuviera girando en otro sentido que no fuera horario, que fuera antihorario, entonces también el análisis fuera diferente para la fuerza tangencial. Entonces, nada más recordando que para la entrada de potencia, la fuerza tangencial que ustedes van a representar va a tener el mismo sentido que el giro. Vean, la fuerza tangencial tiene el mismo sentido que el giro del elemento que lo impulsa, ¿sale? Que el elemento impulsor, la fuerza tangencial nada más. Y la fuerza radial, pues es una fuerza de empuje que pues es la fuerza que el elemento ajeno al árbol ejerce sobre el elemento que está montado al árbol. Todas las fuerzas radiales las vamos a considerar igual. Va a ser la fuerza radial que representemos en todos los casos, va a ser la fuerza que el elemento ajeno al árbol le genera al elemento que está montado al árbol. ¿Sale? Todas las fuerzas radiales en los engranes. Pero la fuerza tangencial sí cambia y cambia dependiendo si es la entrada de potencia o es la salida de potencia. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan ahorita alguna pregunta o duda con respecto a la orientación de la fuerza tangencial y radial del engrane A, ingenieros, para poder continuar con los demás. Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sale? Entonces, en el punto A, en la figura 5.5, que es esta figura, la fuerza radial se siente, que siente el engrane A, está direccionada y dirigida hacia el eje de más X, ¿sí? Debido a que el engrane P ejerce un empuje, ¿sale? Y bueno, pues vámonos al siguiente punto. Nos dice que en el punto C, en el engrane C, dice la figura 5.6 que ahorita les voy a presentar, nos indica que la fuerza tangencial que vamos a representar aquí en el punto C, pues va a depender, bueno, primero del giro de la fuerza. Déjenme hacer más grande la figurita.
para que la ubiquemos. Vean, estamos en el punto C. En el punto C ubicamos, ¿es entrada o salida de fuerza, ingenieros, y de potencia? Era salida, ¿no? Es la salida, exactamente, es la salida. Entonces, cuando ubiquemos que es la salida, vean cómo vamos a analizar la fuerza tangencial en el punto C. Sabemos que la fuerza tangencial en el punto C que impulsa, vean, la fuerza tangencial en el punto C es la que va a impulsar al engrane Q, ¿sí? Pero nosotros en el punto C vamos a necesitar conocer no la fuerza que impulsa al engrane Q, sino que necesitamos conocer la fuerza tangencial, que es la reacción a esa fuerza que impulsa, ¿vale? A las salidas de potencia lo que vamos a representar en la fuerza tangencial nada más es la reacción o la oposición al movimiento, ¿sí? Para que quede más claro, son las fuerzas que se oponen al movimiento en el punto C, indicando que, vean, en el punto A, la fuerza tangencial va hacia menos y negativo y hace que el árbol gire en sentido antihorario hasta el punto C en sentido antihorario. Pero el punto C, ese giro que tiene el punto C es con una fuerza. Y la fuerza que el punto C le entrega a Q, ¿qué dirección y sentido tendría? La fuerza tangencial que el punto C le entrega al punto Q. Y positivo. Sería hacia Y positivo, exactamente, sería hacia arriba. O sea, la fuerza tangencial que el engrane C le entrega a Q es hacia Y positivo, hacia arriba. Y así giraría Q. Pero como yo les comenté, ubicamos que esta es una salida de potencia o de fuerza. Entonces, lo que vamos a representar a las salidas de potencia o de fuerza no va a ser la fuerza que impulsa, sino la reacción. ¿Y la reacción qué dirección o sentido tendría? Más bien, ¿qué sentido tendría de la fuerza tangencial? Ingenieros. Positivo. Sería, me dice que positivo la reacción, vean, ustedes me dicen, voy a poner aquí un vector, déjenme ver si puedo, porque como no puedo, aquí no se puede dibujar como en otro software. Ustedes primero me dicen que el engrane C presenta una fuerza tangencial que impulsa a Q y está en esta dirección, ¿sale? Está en esa dirección, ¿estamos de acuerdo? ¿Vale? Este vector es la fuerza tangencial que C hace para impulsar a Q. Pero como esta fuerza está en el eje Y positivo, ya se dieron cuenta que está dirigida hacia Y positivo. Ahora, como es la salida de fuerza o la salida de la potencia, porque Q es el que absorbe toda esa potencia y fuerza que genera el engrane A o que se genera entre el piñón y el engrane A, lo que voy a representar aquí el vector es la reacción de la fuerza tangencial. ¿Qué sentido tendría esta dirección de la fuerza tangencial? ¿Qué sentido tendría esta reacción? Su reacción de esta fuerza, ¿hacia dónde iría? Sería negativa, exactamente. Entonces, la fuerza que el engrane C siente de Q es la oposición a la fuerza de impulso. Y esa fuerza sería, pues, una fuerza, vamos a poner otra vez aquí, sería una fuerza hacia Y negativo. Vamos a ver si puedo ponerle otro color, pero no, bueno, vamos a ponerle azul, ¿vale? Sería esta fuerza. Quiere decir que la fuerza que está aquí, ingenieros, la fuerza de impulso en la salida de potencia no se representa, la voy a quitar y solamente voy a representar la fuerza de reacción, que sería esta fuerza en color azul que estoy poniendo. Eso siempre va a suceder en engranes, pero cuando sea la salida de toda la potencia y la fuerza, ¿sale?
Puede ser que sean varias salidas, o sea, a lo mejor nuestro árbol de transmisión a lo mejor no llegaba hasta D, llegaba hasta, no sé, E. Entonces, en E había a lo mejor otro engrane. Entonces, se toma el mismo criterio, lo mismo en el otro engrane, porque también sería otra salida de potencia y de fuerza. Cuando son salidas, siempre la fuerza tangencial va a ser la opuesta al movimiento. ¿Sí queda claro? ¿Ingenieros? ¿Puede repetir ese último, profesor, por favor? Que la fuerza tangencial que representemos a las salidas de potencia o de fuerza siempre va a ser la oposición al movimiento. Su dirección y su sentido más bien va a ser opuesto al movimiento. O sea, como es en sentido a las manecillas del reloj, es positivo, pero la fuerza va a ser negativa. Exactamente. Ah, ya. Entonces, ¿por qué en P y A sí era negativa? Ah, porque aquí es la entrada. En la entrada se va a tener el mismo sentido que el movimiento. ¿Sale? Pero Sí. a las salidas no va a pasar así. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, o sea, para que ubiquen. Por eso, si se acuerdan, ahorita les voy a poner la figurita de arriba. Cuando empezábamos a ver este diagrama, yo aquí les puse, vean, aquí les dije, hay que ubicar cuál es la entrada. La entrada es aquí donde está P y A. Y la salida es donde está C y Q. Entrada y salida. Puede ser que haya más salidas, ¿no? En este caso para nosotros nada más fue una salida. Pero para poder hacer el análisis, pues en la entrada que ya ubicamos aquí, que es... ¿Dónde quedó? Estaba aquí, perdón. La entrada que es en el punto, hacia en el punto P y A, pues la fuerza tangencial va a tener el mismo sentido que el movimiento que impulsa, del elemento que impulsa. Y la salida va a ser el sentido opuesto al movimiento que impulsa. ¿Sale? Eso sería, bueno, para que quede un poquito más claro. ¿Sale? Sí, y eso solamente es en engranes, ingenieros, puede ser en engranes rectos, en engranes cónicos y en engranes helicoidales. Solamente en esos tres elementos. En los demás es más sencillo, sinceramente. La orientación de las fuerzas en una transmisión por banda o por cadena, pues solamente es una fuerza, no hay dos, es una. Y su sentido está dirigido hacia donde está la otra catarina o donde está la otra polea. ¿Sale? Eso es más sencillo. Ahorita les estoy colocando uno de los casos más complejos. ¿Sí? Ahora, aquí es importantísimo, ingenieros, que ustedes identifiquen la orientación correcta de los elementos donde está la entrada de potencia y donde hay las salidas de potencia. Si ustedes se equivocan, estaría mal todo el problema. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en estos puntos. Ahora, yo les voy a preguntar otra vez. En el engrane C sabemos que ya hay una fuerza radial. De hecho, aquí ya voy a quitar acá, se los voy a poner. Aquí está la fuerza, hay una fuerza tangencial que va de arriba hacia abajo porque es la salida de potencia. Pero nosotros en el punto C también tenemos una fuerza radial. Y ahí la fuerza radial sí se analiza como la analizamos al principio. La fuerza radial que analicemos en el punto C, pues es la fuerza de empuje que siente el engrane C del engrane Q. ¿Qué dirección y sentido tendría la fuerza radial que el engrane C siente de Q? X negativo. Hacia X negativo, exactamente. Ahí sí es X negativo, ¿vale? Porque es la fuerza de empuje, por eso se le conoce como fuerza de empuje. La que siente el engrane es el empuje que siente el engrane que estoy analizando, que es donde está el árbol de transmisión. Vean, el elemento que voy a diseñar es la flecha del engrane A, donde está montado el engrane A y el engrane C. Si nosotros estuviéramos analizando la flecha de Q o la flecha de P,
pues todo esto fuera opuesto, ¿sí? Serían opuestas las fuerzas. Y aquí sí serían ambas fuerzas, serían opuestas. ¿Sale? ¿Queda claro, ingenieros? Bueno, con esto quiero nada más recordarles la nota que acá les había indicado para que, bueno, más adelante ustedes, este archivo lo voy a subir al final, pero es una nota importante. Nos dice que es importante aclarar que las fuerzas que se representan en el diagrama tridimensional son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol, que es el engrane A y el engrane C, sienten de los elementos conectados a ellos o ajenos al árbol, ¿sí? O sea, el piñón y el engrane Q. Por lo que se debe tener cuidado en el momento de asignar la dirección y sentido de las fuerzas. Hay que tener nada más ese cuidado. Por eso les pongo la notita para que identifiquen esa recomendación. Entonces, vean, como ya no tengo para nuestro caso, ya no tenemos más elementos que consumen potencia o más elementos de salida, entonces, pues ya las fuerzas que producen los elementos montados al árbol, que transmiten y sacan potencia, pues ya no hay. Son los únicos, el punto A y el punto C. Ahora vamos con lo siguiente. Y bueno, le voy a pedir al ingeniero Dan Yael, por favor, ingeniero Dan Yael, ¿nos quieres leer el inciso E, por favor? Sí, profesor. Una vez representada la correcta orientación de las fuerzas que producen los elementos en el árbol de transmisión en todos los planos dimensionales, procedemos a representar representar las reacciones en los puntos de apoyo en todos los planos dimensionales. En el caso de diseño de máquinas, estos puntos serán en los rodamientos o chumaceras. Para nuestro caso son los puntos B y D. Muy bien, gracias, ingenieros. Bueno, como aquí lo dice, pues ya una vez que hayamos representado la correcta orientación de las fuerzas que producen los elementos en el árbol de transmisión, una vez que hayamos hecho esto, lo que debemos hacer ahora es hacer la representación de fuerzas en los rodamientos o chumaceras, dependiendo pues la máquina que estén diseñando y dependiendo el elemento, ¿no? Para nuestro caso, los rodamientos y chumaceras o chumaceras pues van a estar en el punto B y en el punto D. Vamos, ya que nos dimos cuenta que los elementos como los engranes ya no generan otras fuerzas, como ya no hay más elementos ni ya no hay más fuerzas que generar, pues ahora vamos a identificar las fuerzas que los rodamientos pues van a tener. Y las fuerzas que los rodamientos van a tener son las fuerzas de reacción que producen los otros elementos, ¿sí? Ubiquen, ¿qué es una fuerza de reacción, ingenieros? Para que vayamos identificando ese concepto. ¿Qué es una fuerza de reacción? ¿Qué es una fuerza de reacción? Serían las fuerzas que experimentan donde están los soportes, sí, los soportes del árbol. Ajá, para empezar, o sea, bueno, las fuerzas que en los rodamientos se van a representar son las fuerzas de soporte, como dijo el ingeniero. Son las que soportan al árbol, pero ¿qué es una fuerza de reacción? Es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el otro. No, esa es una fuerza o una carga, se le conocería a lo mejor como fuerza o carga, pero una reacción. ¿No sería la fuerza que presenta el otro objeto cuando se le ejerce esa fuerza? Por ahí va, sí, sí es correcto lo que dijo, pero vamos a ponerlo en términos de, pues, conceptuales de que ustedes vieron en Física 1 y en Mecánica. ¿Qué es una reacción? De hecho, hemos estado hablando de ellas todo el tiempo, pero ¿qué es una reacción?
Es la fuerza opuesta a la que se aplica. Exactamente. Es la fuerza opuesta a la que se aplica. Esa es una reacción, la fuerza opuesta a la que se aplica. Entonces, con esto, ingenieros, quiere decir que en los rodamientos vamos a identificar y a representar las fuerzas opuestas a las que se están aplicando. ¿Y cuáles son las fuerzas que se están aplicando en este sistema que estamos analizando? ¿Cuáles son? La tangencial y radial, ¿no son esas? Exactamente, las fuerzas tangenciales y radiales que los engranes que vemos ahí son las que están produciendo, ¿ok? Eso es lo importante, ingenieros. Bueno, pues vamos a analizar entonces este caso. Déjenme hacer un poquito más pequeñita para ver si se puede ver toda la imagen. No, pensé que podíamos ver la imagen de arriba completa. Y bueno, pues ahorita le voy a pedir, por favor, a la ingeniera Nayeli. Ingeniera Nayeli, ¿nos quieres leer el párrafo que sigue? Así es. Sí, está. Así es, hasta ahí. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, ingenieros, entonces nos dice, primero vamos a representar la reacción del punto B. Nos dice que analicemos todo esto iniciando, o sea, una recomendación que yo les doy es que inicien de izquierda a derecha. Me voy a la figurita de acá arriba. Voy a representar la reacción en el punto B. Entonces, para poder identificar la reacción en el punto B, pues vamos de izquierda a derecha. Ustedes lo pueden hacer también de derecha a izquierda. No hay ningún problema porque utilicen cualquiera de los dos lados, ¿sale? Pero yo les recomiendo que siempre que tengan un elemento en un extremo, o sea, vean que el elemento que transmite potencia está en el extremo izquierdo. En el extremo derecho, el elemento que está hasta el último es un rodamiento. Entonces, cuando surja esta condición, yo les recomiendo mejor que empiecen donde está el elemento, donde está la entrada de potencia, ¿sale? Ahí empiecen, que sería de izquierda a derecha. Entonces, empezamos con el rodamiento de izquierda a derecha. Y para ubicar la fuerza del rodamiento de izquierda a derecha, primero identificamos en el eje de las Y, como aquí lo dice, primero vámonos en orden. Vamos a ubicar las fuerzas en los rodamientos en el eje de las Y. Puede ser Y positivo, que sería hacia arriba sería positivo y hacia abajo sería negativo, como lo hemos aclarado en el diagrama de tridimensional, con los vectores, ¿sí? Con las referencias de coordenadas. Entonces, pues en el punto A, si analizamos esto de izquierda a derecha, porque hay un elemento que transmite potencia de izquierda a derecha, en el punto A, en el eje de las Y, pues ¿cuál es la fuerza que voy a analizar y que produciría una reacción en B? En el eje de las Y, pues ¿cuál sería esa fuerza, ingenieros? En el punto A. La tangencial. La fuerza tangencial, exactamente. La fuerza tangencial en A. Como la fuerza tangencial en A está dirigida hacia Y negativo, la reacción en el punto B, ¿hacia dónde sería? Y positivo. Hacia Y positivo, quiere decir que sería hacia arriba, ¿sale? Así es como nosotros vamos a representar la fuerza de reacción del rodamiento en B, vean, de izquierda a derecha, en el eje de las Y, ¿sale? Ya, ahorita vamos a dejar el eje de las X al final. Vámonos con el otro rodamiento en el eje de las Y. Voy en el rodamiento en D. Voy a analizar su reacción en el eje de las Y. ¿Quién me produciría la reacción en el rodamiento en D en el eje de las Y? ¿Quién lo produciría? ¿Qué elemento observaría para analizar que produce una reacción en el rodamiento?
De Pues izquierda serían a los derecha. engranes C y D, C y Q, ¿no? Exactamente, los engranes C y Q. Vean, voy en ese orden, o sea, izquierda a derecha. A ustedes les comento, si pues seguimos ese orden, pues no vamos a tener mucho conflicto en identificar los datos. Entonces, si ubicamos esos engranes, pues me doy cuenta que la fuerza tangencial que pues, se produce en C, que represento en C, va hacia Y también negativo. Entonces, la reacción en el punto D del rodamiento, ¿hacia dónde iría? En el eje de las Y. Hacia Y positivo, porque es una reacción exactamente. ¿Sale? Hacia Y positivo. Y aquí está, ingenieros, hacia Y positivo. Aquí está representada ya esa fuerza. ¿Sale? Aquí está, hacia Y positivo. Vean, primero, como dijimos, primero representamos todo en el eje de las Y. ¿Sale? Profe, Sí, dígame. y si fuera el caso que hay un rodamiento antes de cualquier engrane, ¿ahí qué fuerza tomo? ¿La que está después de él o qué? Ok. Si hay un rodamiento antes de cualquier engrane, entonces inicia por el rodamiento más cercano y si está a la derecha el rodamiento más cercano, pues empieza así con ese orden. ¿Sí? O sea, aquí lo único que les quiero hacer ver es que es usar un orden, ¿no? Ustedes lo pueden hacer a lo mejor hasta en desorden, pero si usan un orden no van a tener conflicto en ir representando las fuerzas. ¿Sale? Nada más que identifiquen que lo que estamos representando en los rodamientos son reacciones. ¿Sale? Ahorita inclusive, puede ser que ahorita les ponga un esquema para ver si puedo dar un ejemplo un poco más complejito, ¿no? Pero vamos a concluir con este análisis, ¿sale? Bueno, ya una vez que representamos todas las fuerzas en los rodamientos en el eje de las Y, ya vemos que no hay otro elemento que nos pudiera ahí alterar o afectar estas fuerzas. Vamos ahora a analizar el eje de las X. Y para el eje de las X nos vamos otra vez al primer rodamiento, al rodamiento en B. El rodamiento en B, pues debe tener una reacción en X. ¿Quién produciría esa reacción en X? Para tomar como referencia, ¿quién la produciría? Sí. Radial, ¿no? Pues recuerden, vamos de izquierda a derecha. No olviden ese orden. De izquierda a derecha, ¿quién produciría la reacción en el rodamiento en B? En el eje de las X. Exactamente, la fuerza de empuje que ejerce P sobre A, esa fuerza radial en el punto A es la que produciría la reacción en el rodamiento en el eje de las X. ¿Qué dirección tendría esa reacción del rodamiento en el eje de las X? En X negativo, exactamente, porque X positivo va hacia acá abajo, negativo iría como hacia arriba, sesgado hacia arriba, ¿no? Bueno, pues así quedaría, ingenieros, vean. ¿Sale? Viendo siempre, tomando un orden. Así no se generaría tanto conflicto. ¿Sale? Con ese orden. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos al siguiente. Como en este rodamiento en B, pues ya son todas las fuerzas de reacción porque no hay otra fuerza. Si tuvieran otra fuerza que alteraría ahí al rodamiento en B, pues tendríamos que incluirla. ¿Sale? Tendríamos que incluirla, pero pues bueno, en este caso ya no hay. Nos vamos al otro rodamiento en D, vamos al rodamiento en D y representar la reacción en X. ¿Quién produciría la reacción en X del rodamiento en D? La fuerza de empuje de Q. Pues la fuerza de WR en el rodamiento, en el engrane C, ¿sale? La fuerza radial del engrane C. Y como la fuerza radial del engrane C va hacia X negativo, la reacción en D, ¿cómo iría? ¿Cómo sería su reacción en el engrane, en el rodamiento en D? Positiva. Sería positiva, exactamente, iría positiva hacia abajo. Entonces, nuestro diagrama pues quedaría como lo están viendo aquí en pantalla. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingenieros, en el caso de los rodamientos? Sí.
¿Ok? Bueno, siempre utilizar un orden, ¿ok? Ahora, déjenme compartirles otra pantalla para ver si podemos hacer un dibujo donde se complicaría un poco más su análisis, pero yo les comento que siempre utilicen un orden. No importa el orden que tomen, ¿eh? Pero siempre síganlo para que no tengan ningún conflicto más adelante. Déjenme mostrarles este mismo enunciado, pero déjenme ver si todavía lo tengo por aquí. Aquí está. O sea, es lo que es la misma figurita que teníamos, ¿no? Déjenme nada más aquí borrar. Ahí está. Bueno, vean, nosotros aquí pues ya representamos todas las fuerzas de reacción que los elementos montados al árbol están produciendo. Hace rato comentaba el ingeniero Claudia que qué pasaría si en este otro punto, o sea, si tuviéramos en los dos extremos rodamientos, dijiste, ¿verdad, Claudia? Sí. O sea, ¿qué pasaría si en este otro extremo tuviéramos rodamientos? Dice, ¿en qué lado tomo como referencia? Pues tomas como referencia siempre el elemento que se encuentre más cercano. Y en este caso, pues tendrías que tomar para el rodamiento que está aquí, vamos a ponerle rodamiento número 1. Ajá. Pues el elemento más cercano sería el que, la fuerza de referencia más cercana serían las que produciría el engrane A. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces aquí, pues en este caso, para este rodamiento tomarías de derecha a izquierda tu referencia, ¿vale? O sea, sí va a haber rodamientos que se guíen de un solo par de engranes. Exactamente. Ahora, en las fuerzas, no se preocupen ustedes o sea, ustedes traten de utilizar podríamos decir una lógica. Aquí sí se puede llamar una lógica. La ingeniería no tiene lógica, pero en el análisis de estas reacciones de los rodamientos, sí podríamos manejarlo como una lógica. Entonces, no se preocupen ustedes por identificar la orientación y sentido de estos rodamientos, porque después esta dirección y sentido de estos rodamientos los podemos corregir con los cálculos que hagamos cuando utilicemos las leyes de Newton. Ya las utilizaron ustedes en física, en estática, y no me acuerdo en qué otras materias, y pues que realmente vamos a usar ahora nosotros aquí en el diseño de árboles de transmisión. Cuando usemos las leyes, ahí nos van a decir, aquí no se, pónganlo hasta como nota, en los rodamientos no se preocupen, pero donde se deben ocupar y prestar toda la atención es donde haya elementos de entrada y salida de potencia, como es estos elementos. Por eso se los pongo aquí con un círculo rojo, porque sí, ahí sí. Si ustedes se equivocan en la dirección y sentido en estos elementos, está mal todo el problema, porque calcularían mal harían mal los cálculos por las referencias que consideraron. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Vale? Ahí tengan mucho cuidado, pero mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, vean, aquí, para ahorita el caso que tenemos, voy a borrar aquí el rodamiento extra. Este es un rodamiento extra. Y para este caso, ingenieros, pues son todos los elementos que tenemos y todos los que producen fuerza. Si este engrane recto fuera un engrane cónico o helicoidal, pues entonces tendríamos que ponerle una fuerza axial, ¿vale? Una fuerza axial, pero no hay fuerzas axiales porque no es el caso, ¿ok? Si me escuchan, porque creo que se está trabando aquí la pantalla. Y no sé si me escuchan. ¿Se encuentran ahí? Sí se escuchó. Ok, sí, es que se está trabando aquí mi pantalla, por eso les comentaba. Déjenme, a lo mejor es aquí, estoy... ¿Qué me pongo?
conectar. No, está bien, ok. Bueno, entonces, no sé si tengan hasta ahorita alguna otra pregunta o duda sobre esta representación de fuerzas, ingenieros. No. ¿No? Ok, bueno, entonces, bueno, voy a dejar de compartir nuevamente esta pantalla, me voy a ir al otro problema porque en el otro es donde puedo ver más imagen. Ahí está. ¿Ya están viendo la otra imagen o? Ya, profe. Ok. Bueno. Pues, vamos a continuar, ingenieros. Nada más déjenme descargar ahorita la lista de asistencia, que por ahí hay un ingeniero que quiere entrar, León Enrique. Y déjenme nada más checar. Parece que tiene problemas con internet. Ok, creo que ya está dentro el ingeniero. Disculpe, quería checar nada más eso, ¿sale? Bueno, vamos a continuar, ingenieros. Una vez que hayamos identificado estas fuerzas, pues vamos al siguiente punto y le voy a pedir a la ingeniera Ana Laura, ¿nos quieres, por favor, leer el párrafo? Sí, profe. La figura 5.11 muestra los vectores de las fuerzas tangencial y radial a una distancia igual al radio de paso del engrane. Para poder analizar los efectos que producen las fuerzas en el árbol a diseñar, los proyectamos hasta donde se encuentra el árbol de transmisión en un diagrama de cuerpo libre bidimensional, considerando que el eje longitudinal del árbol es la coordenada Z. Ver figuras 5.12 A y B. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya nos dimos cuenta del diagrama tridimensional, que hacia arriba es el eje de las Y, la longitud del árbol es la coordenada Z, como ahí lo vemos, y el eje de las X, pues está como si fuera acostadito, ¿no? Es el eje de las X, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para poder ahora estas fuerzas interpretarlas en un diagrama bidimensional, pues la intención del diagrama bidimensional es identificar esas fuerzas, conocer las magnitudes de esas fuerzas y con esas fuerzas calcular sus momentos de flexión y sus esfuerzos cortantes y normales, para que con esos valores de esfuerzos cortantes y normales nosotros vayamos y calculemos en las fórmulas el diámetro mínimo que debe tener nuestro árbol de transmisión. ¿Sí? Esa es la intención de conocer estas fuerzas, ingenieros. Vean que estas fuerzas las vamos a analizar ahora como si fueran una viga, pero ahora en 2 dimensiones, porque así ustedes están acostumbrados a analizarlas y así les enseñaron en resistencia de materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tomar 2 planos. Vamos a hacer 2 diagramas. Un diagrama va a representar la dimensión Y con respecto de Z, ¿sí? La dirección Y, que es un plano como si estuviera parada ahí el plano. Y el otro diagrama de cuerpo libre, así significa DCL, pues es la abreviación de diagrama de cuerpo libre. El otro plano que vamos a representar es el plano XZ. Les quiero nada más recordar que cuando nosotros ponemos vectores o dimensiones en un eje de coordenadas, pues la flechita nos está indicando hacia dónde estamos considerando el valor positivo. Quiere decir que todas las direcciones X que vayan hacia abajo como sesgadas hacia abajo o en diagonal hacia abajo, pues son positivas y opuestas son negativas. Todas las fuerzas en Y que estén hacia arriba son positivas y todas las fuerzas en Y que estén hacia abajo son negativas. En el eje Z, pues obviamente hasta el momento ahorita no tenemos ninguna fuerza, pero si hubiera fuerzas en el eje Z, positivas van a ser hacia la derecha
y negativas serían hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, pues bueno. Entonces, pues vamos aquí, ya una vez visto esto, ingenieros, pues vamos a hacer nuestro diagrama en 2D. Voy a hacer un poquito más chiquita aquí la página porque, de hecho, aquí le voy a hacer, aquí creo que estaba mejor así, para que se vea más y no se distorsione mucho la imagen. Creo que aquí sí se distorsiona un poquito. Ahí está. Ahora, aquí ya se puede ver pues toda la imagen. Tenemos el plano tridimensional arriba y vamos a representar los planos bidimensionales en la parte de abajo. Primero, para representar mi plano bidimensional, trazo una línea horizontal recta que va a simular como si fuera pues la longitud de mi árbol de transmisión. Trazo los puntos de análisis que van a ser donde están montados los elementos, punto A, punto B, punto C, punto D. En ambos diagramas, vean, punto A, B, y C y D, en ambos diagramas. Y ahora me voy con el primer diagrama, que es el más, podríamos decir, más fácil de visualizar, que es el diagrama de cuerpo libre YZ, ¿sí? Que es el que está acá en el plano tridimensional YZ. Voy a representar todas las fuerzas que estén en el eje de las Y's o en el eje de las Z's. Ya vimos que en el eje de las Z's no hay ninguna fuerza, pero en el eje de las Y sí. Y represento, vean, la fuerza tangencial que produce el piñón hacia el engrane A, pues va a ser una fuerza hacia abajo, hacia menos Y. Esta fuerza, vean, ingenieros, en el diagrama bidimensional la voy a proyectar hacia el centroide, como si estuviera, vean, la traslado. El proyectar significa trasladar imaginariamente, hacia el centro donde está mi árbol de transmisión, y vean que pues así está aquí representada en el diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones YZ, mi fuerza tangencial. Así la proyecté. No quiere decir que la haya pasado físicamente. La palabra proyectar nada más dice que ustedes se tuvieron que valer imaginativamente de trasladar esa fuerza hacia el centro de nuestro árbol de transmisión para poderla representar en un diagrama bidimensional, ¿sí? Eso es nada más lo que estamos haciendo. Entonces, en el punto A tengo esa fuerza tangencial que va hacia menos Y y así la represento. Vean que en el punto B y en el punto D, ingenieros, estoy representando los apoyos, que son los rodamientos. Me parece que así lo representaban ustedes en resistencia de materiales 1, o me estoy o hay algún error, ingenieros, o me estoy equivocando aquí. ¿Ingenieros? ¿Sí, así representaban las reacciones? Sí. ¿O ya no se acuerdan? Profesor, estábamos, sí. Ok, pues así la representábamos, ¿sale? Entonces, bueno, para el eje del plano, perdón, YZ, pues ahora vamos a representar la otra fuerza en el punto C, que está en el engrane C. Y nos damos cuenta que la fuerza en C, vean, está hacia el eje Y negativo también, ¿sí? Hacia eje Y negativo. Quiero ver, y quiero que noten, ingenieros, que estas fuerzas en el diagrama tridimensional en la realidad se encuentran a una distancia del radio de cada engrane. ¿Estamos de acuerdo? En el diagrama tridimensional las fuerzas se encuentran a una distancia del radio del engrane, ¿sale? Pero en el diagrama bidimensional solamente las estamos representando como si estuvieran sometidas sobre el árbol de transmisión, cosa que en la realidad no es así, pero aquí así se representa, ¿sale? Entonces representamos el vector fuerza tangencial del engrane C en el punto C hacia abajo. Y serían dos fuerzas en A y C, que aquí por casualidad las dos fueron tangenciales. No siempre las fuerzas van a ser tangentes, no todas las fuerzas tangenciales van a estar en el eje de las Y, ni todas las fuerzas radiales van a estar en el eje de las X, de las Z, XZ. Puede ser que exista una combinación de eso. Va a depender de la orientación de cada elemento que esté ahí
posicionado en su árbol de transmisión. Para nuestro caso, pues así nos dio ahorita el problema. Entonces, una vez que hayamos ubicado esta orientación, nos vamos con el plano, como ya no hay más elementos que representar, vámonos con el plano XZ. Y el plano XZ es el plano que está acostado. Si nosotros nos imaginamos que nos elevamos y vemos hacia abajo nuestro plano XZ, entonces lo que vamos a ver va a ser este diagrama que vemos aquí en 2 dimensiones. Entonces, trazamos nuestra línea horizontal donde vamos a representar el punto A, el punto B, el C y el D, que son los lugares críticos de análisis donde hay elementos montados al árbol, y nos damos cuenta que en el punto A, vean, está una fuerza radial dirigida hacia el eje X positivo, ¿sale? Imagínense que ustedes están volando por acá y ven hacia abajo su plano XZ. Entonces van a encontrar esta fuerza radial que se produce en el engrane A, que va hacia el eje X positivo, que es esta WRA. Vean que al final de la denotación le estoy poniendo el punto de análisis. Cuando ustedes representen una fuerza de un engrane, siempre va a ser W, y si es tangencial es T, y si es radial es R, WR o WT. Y la tercera letra, o el sufijo que tenga, o subíndice que tenga esa letra, pues nos va a indicar el punto que están ustedes tomando como referencia. Entonces, bueno, en este caso va a ser esa fuerza. Para el siguiente elemento, que es el engrane, la fuerza que está en el eje de las X, vean, si ustedes estuvieran viendo desde arriba hacia abajo la fuerza, pues van a encontrar una fuerza radial en el punto C. Y esa fuerza radial está dirigida hacia menos X. Y es lo que estamos viendo aquí en este diagrama de 2 dimensiones. ¿Sí se entiende, ingenieros, cómo representamos estas fuerzas a estos diagramas? Simplemente las pasamos al diagrama de 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, ingenieros? Sí, Ok. profe. Bueno, una vez analizadas estas fuerzas, pues lo que hacemos ahora es poner y colocar en los mismos diagramas las reacciones de los rodamientos. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre YZ, pues voy a representar la reacción BY, que es esta reacción aquí en el punto B, que va a ir hacia Y positivo, y en el eje en el rodamiento D, pues también voy a representar una reacción en D, pero va a ser también Y positivo. Entonces, pues, vamos a ponerlo aquí, que ya no voy a poder visualizar todos los diagramas, nada más voy a poder ver el diagrama bidimensional, y vean que la reacción en BY pues va hacia positivo, y en RDY va hacia positivo. Pero vean el diagrama XZ, voy a ponerlo otra vez acá, el diagrama tridimensional, para representar el plano XZ. Si yo me pongo desde arriba, me voy a dar cuenta que el rodamiento B tiene una reacción hacia X negativo, y el rodamiento en D tiene otra reacción hacia X, pero positivo. Vean que aquí las reacciones en los rodamientos, pues sí son opuestas. ¿Ya vieron? Así nos dio este diagrama, así se va a quedar. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos estos diagramas de cuerpo libre en 2 dimensiones. Vean, nos surgieron 2 diagramas. ¿Cuál es la finalidad de estos diagramas, dijimos, ingenieros? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya no se acuerdan? ¿No se acuerdan, ingenieros? ¿Por qué estamos haciendo estos diagramas? Para calcular las reacciones en los rodamientos. Ajá, una es calcular las reacciones en los rodamientos, y luego ya una vez que tengamos esas reacciones, pues, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué haremos con esos valores? Para calcular los esfuerzos habíamos dicho, ¿no? Así es, para poder conocer los esfuerzos normales por flexión, los esfuerzos cortantes verticales, y también más adelante hasta los de torsión, ¿sale? Esa es la intención. Entonces, ¿cómo conocemos esos esfuerzos? Pues si nosotros de estos diagramas obtenemos los momentos de flexión
y las fuerzas cortantes, los diagramas de momentos y de fuerzas cortantes, pues si las conocemos, pues ya podríamos sustituirlos en nuestras ecuaciones. Entonces, pues vamos con el siguiente paso. Lo que nos faltaría ahora, ingenieros, de estos diagramas es conocer el valor de todas estas fuerzas que tienen los diagramas. Yo les pregunto a ustedes, hasta el momento, ¿conocemos alguna de estas fuerzas? ¿Conocemos alguna de estas fuerzas, ingenieros? No. No, ¿verdad? No lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos conocerlas? Bueno, vámonos en orden. ¿Están de acuerdo que para poder conocer el valor de las reacciones de estos diagramas, pues tendríamos que usar las leyes de Newton, ¿no? Tendríamos que usar la ley de Newton. Bueno, pero para usar la ley de Newton yo necesito conocer antes los valores de las fuerzas tangenciales, WTA, WTC, y los valores de las fuerzas radiales, WRA y WRC. ¿Cómo conozco las magnitudes de esas fuerzas, ingenieros? Recordando que son fuerzas de engranes de dientes rectos. ¿Cómo las calculo? ¿O cómo las determino? ¿Cómo lo determinamos, ingenieros? ¿A qué es igual la fuerza tangencial de un engrane de dientes rectos? Vean sus apuntes. Ya son clases pasadas. Exactamente. No es fuerza cortante, ¿qué concepto es? Nada más identifica el concepto. Porque le entendí fuerza cortante sobre el radio y no es fuerza cortante. Ah, perdón. El torque, sí, exactamente, es torque. Torque sobre el radio, ¿no? O par de torsión sobre el radio. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? Pues vayan al caso al tema de fuerzas que se producen que producen los elementos que están montados a los árboles. Y para el caso de los engranes de dientes rectos, la fuerza que producen los engranes de dientes rectos para el caso del engrane, ya sea A o C, su fórmula pues es esta que estamos viendo aquí. El par de torsión sobre el diámetro sobre 2, o puede ser, como nos dijo el ingeniero Nayeli, la fuerza, el par de torsión sobre el radio del engrane. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, ingenieros? Pues calcular esa fuerza. ¿Quién me diría cómo encuentro el par de torsión? ¿Cómo encontramos el par de torsión de esa fuerza? Con una fórmula que es de 63.000 por la potencia sobre las revoluciones por minuto. Así es, exactamente. Entonces, también hay una fórmula. Entonces, bueno, para encontrar la fuerza tangencial del engrane A, por eso aquí les puse como título, vamos a ponerlo así todos. Cálculo de fuerzas en el engrane de dientes rectos A. Vamos a empezar con ese engrane. En el punto A, como aquí se lo estoy explicando, se encuentra montado un engrane de dientes rectos. Y las fuerzas que estos elementos generan son fuerzas tangenciales y radiales. Si recordamos de los apuntes pasados, la fuerza tangencial de un engrane de dientes rectos, pues se calcula con esta fórmula. Y pues, ¿qué significan cada uno de sus literales? Pues aquí está. ¿Y cómo calculamos el par de torsión? Pues aquí está la otra fórmula que nos acaba de dictar el ingeniero Rubén. ¿Sale? Esta fórmula es para el sistema inglés. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado si están en otro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que conocer en el punto A, vean, ingenieros, para conocer el par de torsión, ¿cuál es la potencia en el punto A? Ustedes díganme. ¿Cuál es la potencia en el punto A?
200 HP. 200 caballos de fuerza, ¿verdad? Caballos de potencia. 200 caballos de fuerza. Eso está en el enunciado. Ahí dice, es que toda la potencia la transmite el piñón hacia el engrane A que con 200 caballos de fuerza. Ahí les dice. Pues ahí ya tienen los 200 caballos de fuerza. Y la velocidad del punto A, del par de torsión en el punto A, ¿qué velocidad tiene el punto A? ...600 revoluciones, exactamente, ya tenemos las 600 revoluciones, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos prácticamente para poder sustituir, pues ya tenemos todo. Voy a poner aquí que pues tengo el... Déjenme aquí identificar el color de nuestro texto, y 200 HP, 600 revoluciones, y si lo sustituimos aquí en nuestra ecuación, vamos a ver qué punto nos pone. Aquí está. Ahí está. Pues vamos a identificar, pues, qué valor de par de torsión en el punto A tenemos, ingenieros. 21,000. Ok. Ahí está. 21,000 libras por pulgada cuadrada, porque estamos en el sistema inglés. ¿Ok? Ya tenemos nuestro par de torsión. El diámetro del engrane A, ¿cuánto vale, ingenieros? 20 pulgadas. 20 pulgadas, aquí está, 20 pulgadas. Es el diámetro de paso. Pues, ¿qué hacemos? Simplemente sustituimos valores en la fórmula. ¿Vale? ¿Y cuánto nos da? $2,100. 2,100, ajá, exactamente, porque es 21,000 entre 10, pues sí, 2,100, ahí está. Ya lo tenemos, ingenieros. ¿Vale? Este es el valor de nuestra fuerza tangencial del engrane A. ¿Sale? Conociendo todos sus elementos. Entonces, inclusive, aquí le voy a poner, déjenme ver si puedo colocar un subíndice. Al par de torsión, porque este sería el par de torsión del punto A. Ahí está. ¿Queda claro, ingenieros? Ahora hagan lo mismo, pero con la fuerza radial, pero del engrane A. ¿Cómo calculo la fuerza radial del engrane A, ingenieros? Así es. Así es. ¿Cuál sería nuestro ángulo? De hecho, es el ángulo de presión. 20 grados. 20 grados, ¿verdad? Entonces sustituimos los valores, es igual a la fuerza tangencial entre la tangente del ángulo, perdón, por la tangente del ángulo de 20 grados, y ese sería nuestro valor de fuerza radial. Entonces, pues ponemos aquí que la fuerza tangencial, perdón, la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial, que es 2,100 libras por la tangente de 20, ¿cuánto nos da? Muy bien. Punto 33, ¿no? Aquí ya le puse 74, pero no sé si de 74, nada más hasta 33.
Muy bien. Ok. Bueno, vean, ya tenemos la fuerza radial y la fuerza tangencial del engrane de dientes rectos que está en el punto A, de esta manera. Aquí yo lo que les voy a pedir, ingenieros, y esto sí voy a exigirles un poquito, es que cuando ustedes empiecen a hacer los cálculos de las fuerzas de los elementos, inicien con el cálculo de fuerzas, así poniendo el título. Cálculo de fuerzas en el engrane de dientes rectos A, para yo saber y corroborar los datos que están usando, porque no en todos los datos va a ser, en este problema el par de torsión es como que es el mismo y ahorita les voy a decir por qué. Pero no en todos los casos va a ser el mismo, por eso siempre hay que indicar qué elemento y qué características tenemos en ese elemento. Por decir, el par de torsión pues es del punto A y nos dio de 21,000 libras. Pero para otros problemas puede ser que el punto B, punto C, punto D o lo que tengan, los elementos que tengan diferentes pares de torsión. ¿Sí? Entonces, bueno, si les hago más pequeñito aquí, no se ve todo, pero no se ve todo. Quería ponerles todo el cálculo del engrane A. Ahorita así como le están viendo en pantalla, solamente se puede ver ahora sí que hasta la magnitud de la fuerza tangencial. Pero la fuerza radial, pues es la multiplicación de esa, ¿no? De la fuerza tangencial por el ángulo de presión. Entonces, ¿alguna pregunta sobre ingeniero? ¿No? Bueno, hagan lo mismo ahora con el engrane C. Calcúlenme la fuerza tangencial y la fuerza radial del engrane C. Bueno, pero antes de eso, quiero comentarles que al igual que el engrane A, pues el engrane C les va a pedir un par de torsión. ¿Y cómo calculamos el par de torsión? Déjenme adelantar un poquito aquí la presentación, porque quiero que quede bien claro. Me voy a ir a la siguiente página. Déjenme hacerlo un poquito más pequeñito. Aquí está. Quiero que se den cuenta de lo siguiente, ingenieros, y vamos a leer este párrafo, y se lo voy a pedir al ingeniero, al ingeniero Luis Armando. Por favor, ingeniero, ¿nos quieres leer el párrafo? ¿Me escucha, profe? Ajá, si nos habla para saber si le entendemos. Le estoy hablando, ¿sí me escucha? A ver, nuevamente, porque escucho interferencia. ¿Me escucha? Ajá. ¿Sí escucha ahí? Sí. Para conocer el valor del par de torsión en el punto C o en cualquier otro punto de un árbol de transmisión, se hace un diagrama de torsión en el diagrama de cuerpo libre plano YZ. Para visualizar su comportamiento. A ver, ingeniero, momento, veo que tiene interferencia y sí no se escucha mucho, la verdad, ahora sí que mejor le pido a otro compañero que nos apoye, porque no se escucha. Sí, entonces, Dani, ¿nos quieres apoyar, por favor? Sí, profe. Para conocer el valor del par de torsión en el punto C o en cualquier otro punto de un árbol de transmisión, se hace un diagrama de torsión en el diagrama de cuerpo libre plano YZ para visualizar su comportamiento. Iniciamos conociendo el par de torsión en el punto A desde 0 hasta su aplicación de trabajo TA igual a... Ok, 21,000 libras por pulgada. Ese valor de torsión se transmite a lo largo del árbol de transmisión hasta encontrar un elemento que consuma torsión y calcular el nuevo valor. Se transmite con la misma magnitud al punto B, pero como el elemento es un rodamiento, lo cual no consume torsión, continúa la misma magnitud hasta el punto C, donde el engrane en ese punto es el último elemento que consume toda la potencia generada en el punto A, por lo que la torsión que consume C es de 21,000 libras por pulgada. A0, ver figura 5.13. En el punto D, el rodamiento no consume torsión, por lo que el diagrama no muestra algún valor. Muchas gracias, ingeniera. Pues bueno, voy al diagramita, que es el que está aquí abajo. Vean, nuevamente pongo las fuerzas. Y la torsión para este problema, ingeniero, solamente la vamos a poder ver en el diagrama YZ.
¿sí? En el diagrama XZ no se va a poder ver porque el que produce la torsión es, en el punto A, es la fuerza tangencial en A. Y la fuerza tangencial en A solamente se puede visualizar en el diagrama YZ. Vean que en el diagrama XZ pues no se ve la fuerza tangencial, por eso no se representa en ese diagrama. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es elaborar un diagrama de torsión. Yo le llamo diagrama de torsión de barra porque nos indica cómo se comporta la torsión en nuestro árbol de transmisión. Entonces, vean, si la torsión la produce la fuerza tangencial en A, y ya la calculamos que fue de 21,000 libras en la torsión en A, vean, desde cero trazo mi diagrama de cuerpo libre, trazo una línea horizontal y empiezo desde cero. Cuando enciendo el motor, el engrane A empieza a soportar una torsión de 21,000 libras por pulgada. Vean, crece de 0 hasta 21,000 libras. Desde ahí no va a variar porque el motor lo van a tener ya encendido, ¿sale? No lo van a apagar, a menos que apaguen el motor, pues ya no se produce esas 21,000. Encendido el motor, 21,000. Ahora, veo cómo esa torsión se va a transmitir a lo largo de mi árbol de transmisión o de mi flecha. Y se transmite de tal manera que a lo largo, en elementos que van a consumir esa torsión. ¿Y cuántos elementos tengo para consumir esa torsión para el caso de este problema, ingenieros? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. ¿Que consumen O torsión? sea, el par de engranes. 2 par de engranes. Exactamente, nada más los engranes, en este caso, los rodamientos no van a consumir. Que vean, aquí podemos ver que el rodamiento en B lo único que hizo es dejar que funcione libremente y que se transmita la torsión libre, no consume el rodamiento en B. Por eso la torsión, vean, por eso les puse aquí unas flechas. Inicia la torsión, llega a 2100 y la torsión se distribuye a lo largo del árbol con esta flecha, vean, pasa por el rodamiento en B. El rodamiento en B no consume absolutamente ninguna torsión, no es la función de un rodamiento, hasta que llegue al primer elemento que va a consumir esa potencia, que es la salida de potencia o de torsión. Y la torsión aquí es consumida hasta el punto C. ¿Qué valor tiene la torsión en el punto C, ingenieros? Funcionando la máquina. La misma que en el punto A. La misma que en el punto A, que sería de 21,000, ¿verdad? Es la torsión. Si hubiéramos tenido más elementos, vamos a pensar que después de D hubiera el punto E y que hubiera otro elemento. Ah, bueno, entonces la torsión, nada más el punto C consumiría una proporción, una fracción de la torsión, y la demás que faltaría la consumiría el siguiente elemento o los siguientes elementos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Para este caso, pues aquí se consume toda. Quiere decir que la torsión en el punto B, en el punto C, del engrane C, es la misma, la magnitud más bien es la misma que en el punto A. Y así, ahora sí hagan el cálculo, perdón, pensé que estaba más arriba, hagan el cálculo de la fuerza de tangencial y radial del engrane C. Háganlo, por favor, ingenieros. Damos un minutito.
¿Cuál es el diámetro del engrane C, ingenieros? 10 pulgadas. 10 pulgadas, ok. ¿Cuánto nos da la fuerza tangencial? De 4.200 libras. 4.200, ¿escuché? Ok. Muy bien. ¿Y la fuerza radial? De 1528.67. Ahí está, ingenieros. Confirmo. ¿Sí está bien? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, vean, ya contamos con las magnitudes de la fuerza tangencial y radial, pues de nuestras fuerzas, de estos diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que les voy a pedir es que sustituyan esas magnitudes en el diagrama, en los diagramas X, YZ y XZ. Los sustituimos, ingenieros. Vamos a sustituirlos y se supone que nos quedaría un diagrama como este. Ustedes me dicen si es correcto, nada más verifiquen los valores. WTA, que sería aquí en el diagrama YZ, WTC, que es fuerza tangencial en el engrane C, 4.200, en el fuerza radial en el engrane A, fuerza radial en el engrane C. Profe, pero es que entonces ya me perdí. ¿Para qué es el diagrama de torsión? Ah, bueno, el diagrama de torsión, hasta el momento, o sea, todavía no lo usamos todo en su totalidad, pero hasta el momento lo usamos para conocer las fuerzas tangenciales y radiales. Hasta ahorita para eso, pero todavía falta que lo usemos más. Ah, ya. ¿Sí? O sea, si no hubiéramos conocido el par de torsión, no hubiéramos encontrado la fuerza tangencial de los engranes. ¿Sí? Y todavía falta, todavía no. Esto estamos empezando, ojalá termináramos rápido, pero es un análisis un poquito más largo. ¿Sale? Bueno, entonces, si me confirman, por favor, los valores, ¿estoy correcto? Sí, es correcto. Ok, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, ingenieros, es dimensionar las distancias que hay entre cada elemento. Como estos son datos que ya se tenían desde el inicio, ¿sale? 10 pulgadas del punto A hasta el punto B, recordando que estas longitudes que les estoy indicando de 10 pulgadas de A a B, es la longitud desde el centro del elemento montado, que es el engrane, desde el centro del engrane A hacia el centro del rodamiento. Y después del centro del rodamiento B hacia el centro del engrane C, pues tenemos 15 pulgadas, y después del centro de C al centro del rodamiento en D, pues tenemos otras 10 pulgadas, ¿sale? Estas son las longitudes entre centros de elementos. Ahora,
como decía la ingeniero Claudia, bueno, ¿y para qué usamos el par de torsión? Bueno, una fue para calcular la fuerza tangencial, hasta el momento, ahorita para eso lo hemos utilizado, pero ahora necesitamos conocer las reacciones de estos diagramas, tanto del plano YZ como del plano XZ. Recordando que pues las dimensiones en ambos planos en cuanto a las longitudes es lo mismo, ¿sale? Es la misma longitud. Les voy a pedir de tarea, ingenieros, porque ya se nos acabó la clase. Para el día de mañana, la tarea va a ser que elaboren, que calculen las reacciones de estos diagramas, de estos dos diagramas, calculen las reacciones, por favor. Utilicen las leyes de Newton. Y también les voy a pedir que ya una vez que tengan las reacciones, que me calculen los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. ¿Vale? O sea, las reacciones las calculan en 5 minutos, no se tarda. Los diagramas, pues si los dominan, pues los hacen en otros 5 o 10 minutos, pero si no, no se van a tardar más de media hora o 20 minutos en hacerlos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, para el día de mañana, para que iniciemos con esos resultados, nada más los corroboramos y que iniciemos con esos valores. Pero necesito que hagan esa tarea, ingenieros, ¿sí? Bueno, pues les agradezco su atención a todos. Ya acabó la sesión.